Belisario Betancourt cometió el casi crimen de dejarlos a ustedes con el suspenso de la vida de Julio Cortázar. Yo voy a continuar hasta el final el cuento que él empezó, que es lo único que se me ocurre porque soy incapaz de improvisar absolutamente nada. Entonces él llegó donde dijo que ni Carlos Fuentes ni yo olvidaríamos jamás el asombro de aquella noche irrepetible. 12 años después, vi a Julio Cortázar enfrentado a una muchedumbre en un parque de Managua, sin más armas que su voz hermosa y un cuento suyo de los más difíciles. Es la historia de un boxeador en desgracia, contada por él mismo en lunfardo, el dialecto de los bajos fondos de Buenos Aires, cuya comprensión nos estaría vedada por completo al resto de los mortales si no la hubiéramos vislumbrado a través de tanto malevo. Sin embargo, fue ese el cuento que el propio Cortázar escogía para leerlo en una tarima frente a la muchedumbre de un vasto jardín iluminado, entre la cual había de todo, desde poetas consagrados y albañiles cesantes hasta comandantes de la revolución y sus contrarios. Fue otra experiencia deslumbrante, aunque en rigor no era fácil seguir el sentido del relato, aún para los más entrenados en la jerga lunfarda. Uno sentía y le dolían los golpes que recibía el pobre boxeador en la soledad del cuadrilátero, y daban ganas de llorar por sus ilusiones y sus miserias, pues Cortázar había logrado una comunicación tan entrañable con su auditorio que ya no le importaba a nadie lo que querían decir o no decir las palabras, sino que la muchedumbre sentada en la hierba parecía levitar en estado de gracia por el hechizo de una voz que no parecía de este mundo. Estos dos recuerdos de Cortázar, que tanto me afectaron, me parecen también los que mejor lo definen. Eran los dos extremos de su personalidad. En privado, como en el tren de Praga, lograba seducir por su elocuencia, por su erudición viva, por su memoria milimétrica, por su humor peligroso, por todo lo que hizo desde él un intelectual de los grandes en el buen sentido de otros tiempos. En público, a pesar de su reticencia a convertirse en un espectáculo, fascinaba al auditorio con una presencia ineludible que tenía algo de sobrenatural, al mismo tiempo tierna y extraña. En ambos casos, fue el ser humano más impresionante que he tenido la suerte de conocer. Desde el primer momento, a fines del otoño triste de 1956, en un café de París con nombre inglés, a donde él solía ir de vez en cuando a escribir en una mesa del rincón, como Jean-Paul Sartre lo hacía a 300 metros de allí, en un cuaderno de escolar y con una pluma fuente de tinta legítima que manchaba los dedos. Y yo había leído Bestiario, su primer libro de cuentos, en un hotel de Lance de Barranquilla, donde dormía por un peso con 50 centavos entre peloteros mal pagados y putas felices. Y desde la primera página me di cuenta de que aquel era un escritor como el que yo hubiera querido ser cuando fuera grande. Alguien me dijo en París que él escribía en el Café Old Navy del Boulevard Saint-Germain, y allí lo esperé varias semanas hasta que lo vi entrar como una aparición. Era el hombre más alto que se podía imaginar,
con una cara de niño perverso dentro de un interminable abrigo negro que más bien parecía la sotana de un viudo. Y tenía los ojos más separados como los de un novillo, y tan oblicuos y diáfanos que habrían podido ser los del diablo si no hubieran estado sometidos al dominio del corazón. Años después, cuando ya éramos amigos, creí volver a verlo como lo vi aquel día, pues me parece que se recreó a sí mismo en uno de sus cuentos mejor acabados, El otro cielo, en el personaje de un latinoamericano en París que asistía de puro curioso a las ejecuciones en la guillotina. Como si lo hubiera hecho frente a un espejo, Cortázar lo describió así: tenía una expresión distinta y a la vez curiosamente fija, la cara de alguien que se ha inmovilizado en un momento de su sueño y rehúsa dar el paso que lo devolviera a la vigilia. Su personaje andaba envuelto en una opalanda negra y larga, como el abrigo del propio Cortázar cuando lo vi por primera vez, pero el narrador del cuento no se atrevía a acercársele para preguntarle su origen, por temor a la fría cólera con que él mismo hubiera recibido una interpelación semejante. Lo raro es que yo tampoco me había atrevido a acercarme a Cortázar aquella tarde del Old Navy, y por el mismo temor lo vi escribir durante más de una hora sin una pausa para pensar, sin tomar nada más que medio vaso de agua mineral, hasta que empezaba a oscurecer en la calle, y guardó la pluma en el bolsillo y salió con el cuaderno debajo del brazo como el escolar más alto y más flaco del mundo. En las muchas veces que nos vimos años después, lo único que había cambiado en él era la barba densa y oscura, pues hasta 2 semanas antes de su muerte parecía cierta la leyenda de que era inmortal, porque nunca había dejado de crecer y se mantuvo siempre en la misma edad con que había nacido. Nunca me atreví a preguntarle si era verdad, como tampoco le conté que en el otoño triste de 1956 lo había visto sin atreverme a decirle nada en su rincón del Old Navy, y sé que donde quiera que esté ahora estará mentándome la madre por mi timidez. Los idiotas infunden respeto a los ídolos. Creí que iba a hablar de mí y voy a hablar de él. Los ídolos infunden respeto, admiración, cariño y, por supuesto, grandes envidias. Cortázar inspiraba todos esos sentimientos como muy pocos escritores, pero inspiraba además otro menos frecuente, la devoción. Fue tal vez, sin proponérselo, el argentino que se hizo querer de todo el mundo. Sin embargo, me atrevo a pensar que si los muertos se mueren, Cortázar debe estarse muriendo otra vez de vergüenza por la consternación mundial que ha causado su muerte. Nadie le temía más que él, ni en la vida real ni en los libros, a los honores póstumos y a los fastos funerarios. Más aún, siempre pensé que la muerte misma le parecía indecente. En alguna parte de la vuelta al mundo en 80 mundos, de la vuelta al día en 80 mundos, un grupo de amigos no puede soportar la risa ante la evidencia de que un amigo común ha incurrido en la ridiculez de morirse. Por eso, porque lo conocí y lo quise tanto, me resistí a participar en los lamentos y elegías por Julio Cortázar. Preferí seguir pensando en él como sin duda él lo quería, con el júbilo inmenso de que haya existido, con la alegría entrañable de haberlo conocido
y la gratitud de que nos haya dejado para el mundo una obra tal vez inconclusa, pero tan bella e indestructible como su recuerdo. Yo tengo un problema, y el problema es que no he conocido a Cortázar. Entonces, cuando se trata aquí de rememoración de Julio Cortázar, yo no puedo rememorar nada más que mis lecturas de Cortázar. Creo que a él no le importará, incluso pienso que no le importaría, que cuando se tratara de rememorarlo algún día, alguna vez, que esa rememoración tuviera que ver con las lecturas que el rememorador habría hecho. Cuando me invitaron a este acto, yo me pregunté y durante algún tiempo dudé si debería aceptar la invitación. Pero no podía decir no a la cátedra de Julio Cortázar, no podía decir no a Guadalajara, no podría decir no a todo el mundo que sabía que se reuniría aquí. No es que mi presencia fuera así tan importante, pero el perdedor sería yo si no estuviera en este lugar. Entonces, una vez que de rememorar la obra y sobre todo las lecturas se trataba, yo me puse en mi casa en Lanzarote, hablando con Pilar, me puse a rememorar. Y claro, las rememoraciones, para no decir recuerdos, eran tales y tantas que yo durante un tiempo me quedé paralisado. ¿De qué voy a hablar? Yo podría quizá llegar aquí y hablar, por ejemplo, de Rayuela. Pero Rayuela es una novela que no se detiene, es una novela que no se queda parada esperando que la leamos. Empezamos a leerla y él inmediatamente se mueve. Entonces eso estaría por encima de mis fuerzas y de mis posibilidades. Y estaba en ello cuando súbitamente un recuerdo de unas cuantas muy pocas páginas que había leído hace muchísimos años se me presenta. E é nada mais, nada menos que um cuento que todo o mundo conhece. Eu não he traído nem livros, nem papeles, estou rememorando, sencillamente. De um cuento que me havia perturbado muchísimo na primeira leitura, aunque eu não supiera em que e por que me estava perturbando, e que é o cuento que está em Final de Juego, não se culpe a nadie. Lo peor de todo es que yo creía haber entendido el cuento, aunque me perturbara, yo creía haber entendido el cuento. Y en esa lectura antigua que yo trataba de rememorar y que evidentemente tendría que confirmar con una lectura nueva, lo que yo había pensado es que el protagonista del cuento, con la cáscara, con el caparazón, y no es por casualidad que yo estoy usando estas dos palabras, caparazón y cáscara, del pullover que está tratando de ponerse para ir a encontrarse con su mujer para comprar un regalo de boda, no se sabe a quién. Y que, como la ventana estaba abierta, en todas las vueltas que ha estado dando, se había caído y por ahí. Pero estaba ahí ese título. Y ese título, no se culpa a nadie, es la declaración de un suicida. Está claro, uno se suicida. Yo nunca lo he hecho, evidentemente, y espero no. Pero la historia de los suicidas siempre tiene una carta, un billete que dice que no se culpa a nadie. Entonces, se trataría de un suicidio. En la relectura, yo lo confirmé, efectivamente, hay un suicidio. Y más, hay una liberación en esa caída, la liberación del caparazón de la cáscara que durante unos minutos terribles había estado dominando
sujetando al protagonista del cuento. Y ahí se me ilumina, o bueno, ocurrió algo que yo me permito decir, llamar iluminación, con una otra obra de un otro autor que no ha leído a Cortázar, pero que sí ha sido leído por Cortázar, y que es Kafka. Y me encontré con una especie de sonido, un rumor, y luego con el eco. Y me encontré con esta idea de que la cáscara, de que el caparazón de Gregorio Samsa en la Metamorfose, que se diga entre paréntesis, que según parece, están diciendo las autoridades sobre el tema, que no debería llamarse metamorfose, porque efectivamente no ocurre ninguna metamorfose en el sentido exacto del término, pero sí que incluso mirando al diccionario y no cayendo en esa idea digamos, dessa espécie de fatalidade que há, que teremos que chamar a esse relato de Kafka, La Metamorfose, que o título correto deveria ser La Transformación. Pero ahora, después de tanto tiempo, nadie se va a dejar convencer de que tiene que llamarse La Transformación. Gregorio Samsa se despierta por la mañana y se despierta como un coleóptero. Digamos, um coleóptero um pouco estranho, porque as características do coleóptero não se definem nunca ao largo, digamos, da história. Parece que tem umas patitas cortas, enfim, tem uma forma que não se sabe se é oblonga, se tem. É assim, Kafka lo deja en la sombra. E claro, o cuento não pode chamar-se efetivamente La Metamorfose, porque hasta la muerte de Gregorio Samsa, de lo que ha sido Gregorio Samsa y que es el coleóptero, de allí no sale nada sino una cáscara vacía. Gregorio Samsa, se estaba allí, dejó de estar y no ha dejado en su lugar nada. Esta idea de que Kafka está presente, no diría que no se trata de que Cortázar haya hecho no se culpa a nadie pensando en la metamorfose, pero los que escriben, y creo que también los que leen, saben muy bien que no se necesita estar pensando en algo a la hora de escribir lo que es nuestro. No se necesita para nada estar pensando en algo para que ese algo se presente y se introduzca y aparezca y esté allí hasta que el momento en que sea identificado, si llega a serlo. Yo creo que no solo por el hecho de que hay una cáscara, que hay un caparazón, pero también por la angustia, por la terrible angustia que sufre Gregorio Samsa y que está sufriendo a lo largo de esos pocos minutos el protagonista de No se culpa a nadie. Curiosamente, me gustaría conocer, pero eso no sé, incluso puede ocurrir que se sepa, me gustaría conocer la prehistoria de este relato No se culpa a nadie. No es un estudio, es decir, cuando yo digo la prehistoria es saber qué es lo que ocurrió antes, qué pasos anteriores han sido dados por Cortázar para llegar a este cuento. En el caso de Kafka, la primera referencia a un insecto, en la transformación de una persona en un insecto, aparece en un texto de 1906 que se llama Preparativos para una boda en el campo, y aparece en 3 líneas eso. Solo ha sido escrito en 1912 y se publicó en 1915, un año después del nacimiento de Cortázar. Si yo fuera ahora aquí un poco inclinado a las artes o a las ciencias ocultas, diría, bueno, ahí está la coincidencia, 15, 14, aquí están.
Ora, o que a mim me gostaria de ressaltar seria este, sobretudo este. É certo que Cortázar é um grande humorista. Pero que classe de humorista é este? Nos reímos alguma vez, mas nos reímos mal. É decir, nadie se está riendo a gosto quando está riendo porque está lendo a Cortázar. É como se uma risa maligna, é como se uma risa maligna se estivesse rindo de nós outros mesmos. O que me leva de alguma forma, e sobretudo porque eu encontro que há algo que se pode poner ao lado, que é a obra cómica e a tragédia. Hamlet nos hace reír cantidad de veces y es una tragedia. Y yo creo que Cortázar es un gran trágico. Hay algo en Cortázar que hace pensar en el funambulismo. Cortázar es un poco funámbulo, maneja la palabra, maneja la historia, lo hace, se divierte, parece que está divertiendo a cuesta nuestra, que está diciendo, tú no puedes ni siquiera, tú lector no puedes ni siquiera imaginarte a dónde yo te voy a llevar. Hay esa especie de actitud de mago,